Viva las noticias. Te acompaña a diario, de 6 a 9 en la mañana. Viva las noticias. La verdad en su radio. Señor Contralor General de Santiago de Cali, abogado Ricardo Rivera, muy buenos días. Días, Aldemar, a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Hace ya más o menos 5 años, 4 años y medio para ser más exactos, se llevaron de una fiducia cerca de 6.000 millones de pesos que estaban allí para la estación del Mío de Calima, del Paso del Comercio más concreto, una empresa israelí. Resulta que esa plata la sacaron del banco y eso tenía un interventor que tenía que dar el visto bueno y Metrocali aprobar la salida de esa plata. Eso lo colocaron a disposición de la Fiscalía, de la Contraloría. ¿Esta administración suya en la Contraloría ha hecho algún adelanto? ¿Está investigando algo sobre esta plata que se llevaron sin colocarle una sola piedra a esa estación? Sí, así es. Para Aldemar y todos los oyentes, la Contraloría está coordinando precisamente esa situación con la Fiscalía, con el CTI, para unar ahí los esfuerzos, las pruebas que tiene cada entidad, y en este momento tiene una investigación penal que está bastante adelantada respecto de los responsables, toda vez que, como usted bien lo indica, ya eso está a punto de caducar para el tema de la responsabilidad, porque dieron el visto a pesar de que duraron más de 6 meses en que no se pagaba porque la póliza era apócrifa, era falsa, no correspondía a lo señalado, a la normatividad que tenía que ser avalada por el sistema financiero, pero la verdad es que hubo cambio ahí de un funcionario y rápidamente lo autorizó, y sin ninguna póliza, sin ningún documento válido, entregaron ese recurso que terminó pues en cuentas internacionales hasta lo que hoy tenemos pues información como parte de la investigación. Sin violar la reserva del sumario, señor Contralor, lo que si usted va a cambiar un chequecito de 800 o de 1.000.000 de pesos, el banco llama a confirmar si efectivamente se giró a una persona determinada ese cheque. ¿Puede también existir complicidad del banco que permitió el retiro de esos recursos? Pues no entraría pues a ese detalle. Lo que sí es cierto es que la póliza estaba en idioma extranjero, terminó con una cuenta por allá en el país oriental, no estoy mal, de Shanghái. En el tema es que no se podía dar ese anticipo en ningún momento porque esa póliza desde un principio se sabía que no cumplía con los mínimos requeridos y no podía ser aprobada. La póliza requiere previamente ser aprobada, validada, y una vez sea aprobada sí vienen los desembolsos. Por lo tanto, ahí se ve la intención también de querer sacar ese recurso y desviarlo. Para colocar en contexto a nuestra amable audiencia, ese anticipo se dio en la administración de Jorge Iván Ospina, es decir, se abrió el proceso de licitación, se hizo el anticipo, se colocó en una fiducia, pero fue en la administración de Rodrigo Guerrero, María del Pilar Rodríguez como presidente de Metrocali, donde se dio ese hecho. ¿Es así? Sí, me parece, sí fue así por las fechas, por eso, teniendo en cuenta, ya lleva 4 años y medio, donde más o menos ocurrieron esos hechos y fue el cambio de un funcionario, donde el anterior no había querido pagar y eso estaba ahí en mora, hicieron varios intentos de que se pagara, pero finalmente no había sido aprobado. Hay otro hecho que llama la atención, señor Contralor. El alcalde de Cali ha venido insistiendo antes en campaña, al posesionarse en sus primeros días y la semana pasada, ha dicho que la corrupción campea en el gobierno municipal y ha hablado de secretarías, la de tránsito, la de educación, la de salud. Ante esas declaraciones del señor alcalde, ¿la Contraloría ha iniciado algún proceso? En el tema de tránsito, sí. En el tema de tránsito, el mismo señor alcalde solicitó a este despacho de la Contraloría que se iniciara una auditoría express para determinar, digamos, lo que allí estaba pasando.
efectivamente se encontraron algunas irregularidades, unas de tipo administrativo, otras con incidencia fiscal, pero digamos en el tema de educación también se han hecho las auditorías respectivas. Lo que no se tiene, digamos, un tema puntual que señale el señor alcalde respecto de una situación en particular que se esté dando. Eso pues dificulta un poco optimizar el recurso por parte de la Contraloría. De ser así, pues nos iríamos directamente a esos hechos denunciados. Lo que sí se sabe, digamos, es que en toda administración, pues bien, hay actos de corrupción, unos más o menos graves, pero no tenemos, digamos, la información concreta. Lo que hemos encontrado se ha plasmado en los hallazgos, unos de tipo administrativo, otros disciplinarios, otros penales, que se han compulsado en este momento, pues ya suman más de 20 hallazgos penales de lo que se ha encontrado, dejando claro, eso sí, que son actos de la administración anterior, toda vez que estamos culminando en este momento, dándole la ronda de auditorías respecto del gobierno anterior, y respecto de este aún no se han empezado en todos los casos, salvo, repito, el caso de tránsito. Sí, cuando usted dice 20 hallazgos penales en las auditorías, ¿es en toda la administración, en total de todas las auditorías que han realizado, sí, vigencia 2015? Así es, así es. Permítame, me devuelvo al caso de la empresa Sabija, Sijamir, alguna cosa así, israelí, un nombre bastante raro que le pusieron a eso. En ese proceso de responsabilidad fiscal, ¿se corre el riesgo de prescripción? Sí, por eso la Contraloría puede hacerse parte dentro del proceso penal. Al hacerse parte dentro del proceso penal, lo que se le solicita al señor juez que va a imponer la pena es que igualmente, como parte de las sanciones, que se haga el pago de la suma que se extravió, que se apropió por parte de terceros. Entonces, en ese caso, pues, por eso la Contraloría le interesa sacar avante, junto con la Fiscalía, el proceso penal para poder recuperar ese recurso. Y recientemente usted entregó otro informe, ya no sé si este es preliminar o ya final, en torno a las empresas municipales de Cali. En Cali, el modelo de abastecimiento estratégico, el famoso MAE, contrato con baliza cuestionado desde el principio que se suscribió. ¿Ese es un informe preliminar o ya final? No, este es un informe preliminar. Digamos, este modelo tiene grandes etapas, por decirlo así. Hasta ahora se han desarrollado 3 etapas. Vemos que este modelo debió empezar el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha pues no tenemos gerente para que administre ese modelo de abastecimiento. Más sí vemos situaciones que se vienen aplicando dentro del modelo por fuera de la normatividad, como se señalaron en esos 2 contratos que se realizaron y que tienen incidencia penal. Otra situación que se deja ver ahí es que dentro del modelo todavía no se tienen los parámetros legales, no se tiene un sistema de información sistematizado, no se tiene una estructura administrativa. Los funcionarios que fueron capacitados, solo el 24% está trabajando en el modelo, cuando esta capacitación pues tuvo un alto costo de más de 600 millones de pesos. Es lo que deja ver como conclusión del análisis que hace la Contraloría, es que es desfavorable la calificación, toda vez que no supera los 60 puntos de 1 a 100 en esa calificación. Entonces es deficiente y es lamentable pues porque son unos recursos que han superado los 10.000 millones de pesos de la sola implementación del modelo. Cuando se habla de presunta detrimento patrimonial, presunto hasta tanto no se determine el tema final y se hagan los hallazgos completos, cuando se habla de presunto detrimento patrimonial y se lleva a responsabilidad fiscal, que es un órgano de la misma Contraloría, se establece y la norma indica que quienes estén en ese proceso de investigación, sus bienes como medidas cautelares deben ser embargados. En el caso de Metrocali, en el caso de Girasol, de la alcaldía, que también hubo hallazgos, en el caso de Encali, ¿se ha adelantado o se está adelantando algún proceso de responsabilidad fiscal con inicialmente medidas cautelares?
Sí, así es. En el caso de los exalcaldes, el doctor Jorge Iván y el doctor Guerrero, estos bienes se encuentran embargados por el tema de Girasol. Entonces, en ese sentido, pues se imponen las medidas cautelares cuando ya se den los elementos y cuando considere el funcionario encargado de responsabilidad fiscal de que las medidas son necesarias, que las medidas son proporcionales. Y en ese sentido, pues se impondrá las medidas. Hay una potestad, digamos, del funcionario de colocarlas o no. En el caso de los dos exalcaldes, ¿sí tienen propiedades o están a nombre de terceros? Sí tienen propiedades y en ese caso se encuentran embargadas. ¿Solamente los bienes o también los salarios? No, los bienes. Solo los bienes como medidas cautelares. Don Roberto Ortiz. Contralor, buen día. Mire, Buen día, Roberto. en este caso de que el alcalde cada rato hace anuncios de corrupción en su administración y creemos que lo hace bien intencionado, pero que al final no se producen resultados, quedan en el ambiente que el alcalde, si es cierto, tiene información porque dice que hay corrupción en tal dependencia, pero si no da nombres, si no señala, dice así sea que supuestamente, pero dice hay corrupción en educación, por decir una secretaría, pero si no señala, entonces queda como en el ambiente de que sí hay, pero como si estuviera tirando globos al aire, Contralor. Sí, el tema de ese deber y de denunciar de todos los funcionarios públicos, pues es no solamente un deber, sino una obligación legal. Recordemos que si uno conoce un hecho y no lo denuncia, pues está cometiendo una irregularidad. En tal sentido, pues se solicita que a toda persona, no solamente al señor alcalde, a todo ciudadano, a todo funcionario especial que tiene una carga mayor en ese sentido, de denunciar hechos que vislumbren, que tengan características, revisten características de un delito, y de que se ponga en conocimiento. Como el miedo alcanza para todos, pues no importa que lo colocan a manera de anónimos, siempre y cuando un anónimo sea bien descrito en los hechos, en circunstancias, de modo, tiempo y lugar, que sea creíble, pues se adelanta la investigación, no importa que no venga firmado por alguien. Entonces, en ese sentido sí se solicita y valga la oportunidad a todos los ciudadanos y a todos los funcionarios que pongan en conocimiento esos hechos de corrupción por parte de algunos funcionarios para poder adelantar y que los entes de control puedan sacar adelante esas investigaciones y dar resultados a la ciudad. Volviendo al caso de la responsabilidad fiscal, en medidas cautelares, los bienes, casas, fincas de los exalcaldes Jorge Iván Ospina y Rodrigo Guerrero, pero ¿por qué no los salarios si la norma también permite ello? Porque hay un principio que se llama proporcionalidad. Si el detrimento, por decir algo, es de 1.000 millones, pues yo no puedo embargarle bienes de 1.000 o 4.000. Puedo llegar hasta un monto proporcional al detrimento, porque lo que se busca es garantizar ese pago de ese detrimento. No es una sanción, digamos, a limitarle el derecho de propiedad a estos funcionarios. Pues, señor Contralor General de Santiago de Cali, estamos viendo resultados y eso nos alegra mucho porque en algún momento llegamos a pensar, ¿para qué tantas CIAs en Colombia si no daban resultados? Pero aquí usted nos está entregando información clara y contundente que sí está trabajando para salvar los recursos, para cuidar los recursos que pagamos los caleños a través de impuestos y que se manejan a través de la administración municipal. Señor Contralor Ricardo Rivera, muchas gracias, que tenga un feliz día. Gracias, Aldemar, igualmente a Roberto y a todo el equipo.